luces y sombras de nuestra historia con un tema muy especial y bueno, cumpliéndose 100 años del natalicio de nuestra abanderada de los humildes, Eva Perón. Vamos a dedicarle el programa. Así que bueno, bienvenidos a nuestros oyentes, bienvenido Javier Garín. Buenas noches. Bienvenido Alberto Letieri. Muy buenas noches. Y estamos con Susana Varela, una invitada muy especial que vino a vernos desde Tucumán. Así que bueno, vamos a tratar de analizar la vida de esta mujer tan amada y tan odiada al mismo tiempo, ¿no? Tan amada por los pobres y tan odiada por la oligarquía, ¿no? Hoy se la acepta más a todo nivel, ¿no? Hubo una época en la cual, digamos, era más dividida la percepción de Evita. Hoy ya, Sí. digamos... Está más aceptada. Más aceptada, sí. Sí, pero bueno, en una época se ha llegado a escribir esa famosa frase en los muros de las calles: vive el cáncer, ¿no? La grieta no empezó hace 12 años. Hay una... Yo recuerdo cuando hace unos años salió el billete de 100 pesos Sí. de Evita. Recuerdo un artículo de Luis Alberto Romero, yo tuve una polémica donde Romero decía si lo iban a usar para pagarle a la cámpora. Y trataba de insuflar todo ese viejo odio mezquino que sostiene Romero todavía. Que viene parte de esa percepción tan crítica respecto de Evita, tan destructiva, tan inhumana, cuando, como dice Javier, evidentemente ha habido un procesamiento de nuestra sociedad y hoy evidentemente no creo que muchos saldrían a escribir viva el cáncer, aunque siempre quedan ciertas rémoras de ese sentimiento antinacional, ¿no? Pero pensemos que los mismos que decían viva el cáncer eran los que llamaban a las Islas Malvinas Falklands. Exacto, sí, es el odio de clase, empezó a ser... Es un odio visceral. Sí, es un odio que... La figura de Evita es una figura que tiene todos los elementos como para prestarse al mito, ¿no? Sí. Siendo una historia real, pero tiene todos esos componentes, es una metáfora del ascenso social, de la posibilidad de ascenso, desde un origen muy humilde, una especie de cenicienta que al mismo tiempo se transforma en un elemento revolucionario, en un actor revolucionario en la sociedad, que conquista el reconocimiento y el amor de los más humildes, que ejerce una suerte de tarea liberadora. Tiene todos esos elementos del mito, como podríamos decir en los clásicos mitos de la antigüedad, el Moisés flotando en las aguas del Nilo, sin padres conocidos. Por eso atrapó tanto al mundo del espectáculo también, claro, ¿no? Y a la literatura, por cierto. Pero y también es la historia de cualquier chica de pueblo, con la diferencia de que cuando tuvo una posición desde donde poder cambiar las cosas, no olvidó de dónde venía. Claro, porque el mito de Eva empieza desde su origen, ¿no? Uh-huh. Recordemos que Eva es una hija de condición adulteril porque su padre era un estanciero, la madre era una puestera, y ella y sus hermanas no fueron reconocidas por su padre, sobre todo ella. Sobre todo ella. Que ella recordó siempre ese momento en el que el padre muere y no la dejan ni a ella ni a las hermanas, ni tampoco obviamente a la madre, despedir a su padre. Ahí viene el primer debate, ¿con qué apellido nace? Y luego el debate sobre el reemplazo, ¿no?, del acta en el registro civil de nacimiento en el momento del casamiento con Perón. Con Perón, claro. Todo parece indicar que efectivamente hubo una falsificación del acta posterior para tratar, no sé, de ocultar esta situación de los orígenes. En los años 70, Vaca y Borroni, dos investigadores, encontraron el acta de bautismo, dieron con el acta de bautismo. Es muy cierto. Y a partir de ahí se pudo determinar, porque digamos eso ya era no podía haber sido modificado
como el acta que figuraba de nacimiento, se pudo determinar la verdadera fecha de nacimiento, que fue en 1919 y no 2 años o 3 años después, como figuraba en el acta falsificada, y las condiciones de su nacimiento. En esa época el Código Civil establecía diferencias entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Claro. Con el estigma que eso significa. Y es más, el Código Díaz Vélez discriminaba entre hijos adulterinos, hijos naturales, hijos nacidos fuera del matrimonio, ¿no? Hijos nacidos de una manceba, porque estaba la práctica del amancebamiento, que era como una segunda casa, donde los hombres de plata, adinerados, tenían una segunda casa donde mantenían a una persona, Nuestro país y de América Latina siguen existiendo. Por eso una de las medidas que impulsa Evita, que impulsa Perón también, porque él también había sufrido discriminación por su origen, es equiparar a los hijos, borrar esas categorías discriminatorias. En la Constitución del 49. No, en el Código Civil. Una modificación del Código Civil. Sí. Bien. Entonces tenemos esta figura de una Evita que no se sabe muy bien tampoco dónde nació, se ha determinado como más probable de lugar de nacimiento Los Toldos, donde mañana se va a celebrar el centenario, ¿no? Va a haber actos oficiales. Pero hay quienes pretenden que podría haber nacido en Junín. También, claro. Donde está Agustín Magaldi, ¿no? El mito también. Sí, también el mito. Pero aparentemente en Junín era el lugar donde podía recibir asistencia médica una mujer parturienta. Entonces existe la tesis de que podría haber nacido en Junín y no en Los Toldos. Lo cierto es que en esas dos localidades pasó buena parte de la niñez. Recordemos que Los Toldos era una toldería indígena, una toldería que había pertenecido al cacique Coliqueo y de la cual había sido arrebatados los indios. Justamente el padre de Evita había obtenido su estancia de manera fraudulenta, aparentemente, burlando los derechos de los indios a los cuales se les habían adjudicado las tierras. Hicieron todo un chanchullo para quedarse con esas tierras y se dice que Evita, de muy chiquita, cuando vivía en la zona, tenía como costumbre ir a jugar y hacer declamaciones y actuaciones, porque siempre había querido ser actriz. Así es. Siempre, con los indios, ¿no? Tenía un trato muy cercano con los indios y bueno, siendo una chiquita hacía representaciones. Y después parte de su niñez también transcurrió niñez, adolescencia, transcurrió en Junín y siempre en condiciones muy misteriosas, de las cuales se sabe poco. Y también es un misterio cómo lo conoció a Perón, porque también hay múltiples versiones, no se sabe bien cuál es la verdadera, si la de que fue en el Luna Park en ocasión del festejo. Eso sostiene, lo cuenta el propio Perón. Dice pero bueno, hay otros que dicen que no, que se no conoce. Fue así. Claro. Que esa fue la presentación en sociedad. Lo que claro. ya había una relación previa. También eso es un misterio, o sea, es una vida cargada de mitos. Sobre todo toda la etapa previa, hasta ese momento. Sí. Hasta el evento de Luna Park por el terremoto en San Juan. A partir de ahí la vida de Evita es mucho más pública. Claro. Y ya no da lugar a controversias. Exacto. Otro momento que te genera controversia también es, aparentemente, hasta se sostiene, estas son todas versiones que obviamente nadie las puede corroborar, hasta se sostiene que ella y una amiga, siendo adolescentes, habrían sufrido una especie de tentativa de violación en una oportunidad que pretendían viajar a Buenos Aires, todas experiencias que la habrían marcado muy traumáticamente. Y después se dice, y esto tampoco está plenamente corroborado, pero aparece relatado en la biografía de Norberto Galazo,
y se basa en, digamos, investigaciones anteriores, digamos, que Evita habría tenido un primer novio, un primer amor, que habría sido un obrero anarquista, el cual en la década del 30 fue detenido y torturado hasta la muerte en ese dato no lo sabía, sí, qué curioso. Se sostiene que algunos, los que sostienen esta tesis o esta historia, dicen que Evita habría viajado a Buenos Aires, entre otras cosas, con la intención de poder visitarlo, que estaba preso pero nunca lo pudo ver, y terminó muriendo a manos de la policía, que lo torturaron hasta matarlo, a este joven. Uh-huh. Esta es una de las tantas versiones sobre un pasado que sigue siendo mítico, ¿no? Después vienen las versiones que tienden a denigrar la figura de Evita, ¿no? Bueno, eso es bueno, esa versión de Galasso, que no está muy comprobada, de hecho, también tiene que ver, es más bien una novela que un relato histórico, y tiene que ver con la idea de poner a Evita a la izquierda de Perón y dándole un contenido, una matriz más socialista y revolucionaria alejada del peronismo. Claro. Forma parte también de esta idea de que el verdadero peronismo no estaría en Perón, sino en Evita, que fue propio de esa izquierda que se acerca al peronismo de los años 60 y 70. Claro, o sea que ha sido criticada por izquierda, por derecha, por mujer. No es criticada, sino que es un intento de apropiación. No, pero lo de Galasso es un intento de apropiación de la memoria de Evita como para, digamos, instalarla en el relato de legitimación de una determinada mirada del campo popular. Sí. Después existe otra, bueno, ya vienen todas las versiones denigratorias que presentan a Evita porque, como digamos, prostituta. Claro, exactamente, que han sido recogidas ya a nivel de, no sé, la ópera Evita, pero que en realidad se inspiraron en habladurías denigratorias o de enemistad política que aparecen cuando Evita empieza a aparecer en el mundo político. Porque lo que molestaba no era... En general siempre hubo una consideración despectiva hacia las actrices, ¿no? Sí, claro. Desde la antigüedad se vinculaba el trabajo de actriz con la prostitución, digámoslo así. En esa mirada conservadora que no era privativa de Argentina, sino que siempre existió. Un caso que comentaba alguien que hacía un monólogo sola, y es China Zorrilla, y decía ella de que cuando ella quería ser actriz, lo primero que decía su padre era: esta mujer ¿en qué nivel ha caído más o menos? Y la abuela era la única que decía: la apoyemos, pero así rescatadamente, porque la actriz era querer ser actriz era malo, era nocivo. Más en el caso de China Zorrilla, que provenía de una familia de alta sociedad. Era de Uruguay. Bueno, digamos que por eso no podemos decir que acá haya sucedido lo contrario con Eva, porque, digamos, podía haber tenido un valor innato de ser actriz, lo cual lo daba en última un deseo de ser algo distinto. Pero ese algo distinto que creo que es lo que moviliza a todos, tanto a los sociólogos, psicólogos y a la comunidad. Pero ¿qué es lo que va a valer? Creo que va a valer la presencia de ella, porque cuando empieza a vestirse y a presentarse en la sociedad, ahí va a movilizar mucho más a todo su entorno. Que aparte ella, cuando lo conoce a Perón, esto también forma parte del mito, se decía que no era que era una actriz menor, que era prácticamente desconocida, cuando esto no es verdad. Está comprobado que era una actriz ya consagrada, que trabajaba en las radionovelas, que en esa época era como, no sé, Tinelli, digamos. Había trabajado en el radioteatro, había trabajado en cine, había trabajado en teatro. Le habían adjudicado un montón de romances. Bueno, pero tenía otra cosa que tenía una característica, era muy bonita, muy elegante, y con su presencia y sus vestidos, la verdad es que quedaba, digamos, era una princesa. Era una mujer que era admirada en un determinado momento y no se sabía, la gente no sabía qué decir. Porque, eso es parte también de otra característica que ayudó a la construcción del mito, ¿no? De Evita, porque su belleza,
sobre todo cuando se convierte en una figura pública, porque cuentan que en sus inicios como actriz era una persona que en primera instancia muy tímida, aparentemente muy tímida, de un aspecto muy frágil, muy humilde, y eso después fue cambiando a medida que ella fue cobrando seguridad, empezó a ir bien, empezó desde muy abajo, consiguió papeles muy breves, prácticamente de relleno, y después fue logrando un lugar, ¿no? Hay testimonios de varios actores que han trabajado. Que incluso tenía graves problemas para poder alimentarse por la falta de ingresos y demás, que durante los primeros tiempos la perjudicaban, y luego ella se va consolidando y va teniendo participación en la formación de un espacio sindical de actores. Sí, exacto. Claro. Ella Y esa es la vía de encuentro, según, digamos, razonablemente nos lleva el razonamiento, por el cual ella habría llegado a conocer a Perón antes del evento de Luna Park. Ahí está. Exactamente. Sí. Correcto. Lo que dice Alberto es muy razonable que haya sucedido así, porque en ese momento había una ebullición del proceso de creación de sindicatos. Sí, claro. Estaban fuertemente impulsados por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y entre otras cosas Evita aparece como fundadora y como primera presidenta de una asociación de artistas de radioteatro o de trabajadores de la radio, ¿no? Entonces ahí es cuando podemos colegir, aunque no haya ninguna constancia ni documento ni nada, que ella pudo haber tenido ya un primer contacto de tipo vinculado a la acción sindical con Perón, que recibía en la Secretaría de Trabajo y Previsión a todos los que querían conformar sindicatos, los alentaban, les daban Además asesoramiento. Que el tema es que este sindicato fue uno de los que tomaron la organización del evento en el Luna Park. Ahí está, por eso claro. era prácticamente imposible suponer que la presidenta de esta asociación que organizaba o era una de las organizadoras del evento no hubiera entrado en contacto con Perón antes. Claro. Sí. Ahora, todo ese camino que traza Evita desde que sale de Junín a Buenos Aires, que logra afianzarse como actriz, que le iba bien porque había llegado a comprar el primer departamento donde convive con Perón, era de propiedad de ella. Sí. Estaba muy bien estaba en la Recoleta, creo. Sí, en la calle Posada, si no recuerdo mal. Sí. Esto lo había comprado ella con sus ingresos como actriz. Había pasado de una situación en la cual prácticamente era una indigente al llegar a Buenos Aires, a una situación en la cual estaba muy bien y por sus propios recursos. Bueno, todo eso dio lugar a todas esas versiones de que ella había sido amante de Magaldi, situaciones que no son para nada comprobadas. Apareció una vez una señora que decía que ser la hija de Magaldi con Evita también. Sí. Bueno, como también apareció la hija de Perón, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pero creo que hay algo que no se perdona ni en esta sociedad y en la antigüedad todavía un poco más por la herencia. Pero que ella consiga lo que ha conseguido a esa edad, es decir, era para que, era mujer, era pobre, no era y de pronto era de clase baja, y de pronto tiene su hábitat, si tiene su hábitat, tiene claro que necesita dónde vivir, cómo alimentarse, independiente, ser independiente, ser una mujer independiente, ser una mujer independiente, y realmente eso creo que a lo mejor sea lo no perdonable. O lo no aceptado en esa época, porque podríamos era mal mirado, como una mujer le iba a ir bien si no era prostituta. Entonces ya viene todas las versiones de que ella fue amante de fulanito, de menganito, cosas que no están comprobadas. Ni siquiera está comprobado que Agustín Magaldi haya pasado alguna vez por Junín en la época que se dice que debería haber pasado. Y en el caso de que hubiera tenido alguna vinculación, hablaría mal de Magaldi y no, digamos, la crítica no recaería sobre ella por la diferencia de edad y demás. Son cuestiones importantes porque en realidad siempre la descalificación como prostituta en aquel momento
o de homosexual en el caso del hombre, tenía que ver cuando no había argumentos racionales con que sostener la crítica frente al otro. Por eso los comentarios que sufrió Belgrano, por ejemplo. Sí, y o demás, no, ¿no? por ejemplo... El mismo Perón también. Por ejemplo, cuando tiene que venir Güemes acá... Del medio de mediocridad y de miseria en que había... se había criado con sus hermanos, que eran todos, tenían en la misma situación que ella. Mientras vivió en Buenos Aires, uno de sus más allegados era su hermano Juan, que después sabemos que terminó muy mal. Poco recomendable. Poco recomendable, pero bueno, era el hermano de ella y compartían departamento. Evita lo quería mucho. Las penurias de la juventud, sí, ¿no? Evita lo quería. Que podríamos decir del Cuartito Azul, como el tango de Mariano Mores, ¿no? Ese momento en el cual eran desconocidos, no eran nadie, ella no era nadie, se estaba abriendo un camino, y en ese momento Juan fue importante para ella, que después haya sido un sinvergüenza o haya intervenido en una defraudación, como se lo acusó, es otra cuestión. Entonces esa Evita tan sufrida y tan decidida y que se va forjando. Y a veces nos dicen que como que hubiera ocurrido una especie de milagro o transmutación, pero cuando uno analiza su vida ve que no es así, porque ella siempre tuvo esta preocupación social. Incluso uno de los programas más exitosos que ella tuvo en radio, que le hacía los guiones, si mal no recuerdo, un tío de nuestro amigo Pepe Muñoz Aspiri. Sí, efectivamente. Un programa dedicado a grandes figuras de mujeres en la historia. Sí. Entonces después cuando aparece el voto femenino no podemos decir que fue una cosa que se le ocurrió porque sí a Evita, sino que evidentemente ella también venía bregando por los derechos de las mujeres, aunque más no fuera en un radioteatro, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que las feministas le critican mucho el discurso, porque ella en su discurso siempre, digamos, pone a la mujer como al lado del hombre, ¿no? A la mujer acompañando al hombre. Que esto es lo que le critican las feministas, pero que en realidad ¿Y dónde iba a ponerlo? Bueno, pero en ese momento era hay que ponernos en contexto. Poner a la mujer al lado del hombre era ya un era avance muy significativo. Claro. Por eso, bueno, el voto femenino fue primero el Partido Peronista Femenino, las unidades básicas eran muchísimas a lo largo de todo el país, y no solo que eran lugares, sitios de reunión política, sino que también se daba educación a la mujer, ¿no? Se vacunaba a los niños, eran lugares donde se impartía cultura. Entonces eso es yo creo que la gran obra de Eva y aparte de porque en realidad Evita me parece que lo que quiere es escapar de la miseria y de la situación de discriminación que había sufrido siempre, pero una vez que consigue ocupar una posición desde donde puede hacer algo, no se queda en el hecho de la salvación personal, sino que trata de que a través del Estado pueda incluirse socialmente y en plenitud de derechos. Y hay un punto de una mira en común con el proyecto de Perón, claramente. Porque en realidad reclamos por el sufragio y demás habían existido desde hace mucho tiempo, pero en los partidos que los impulsaban, como era el caso del socialismo o de la UCR, eran mujeres totalmente subordinadas, a punto tal de que cuando se lleva adelante la iniciativa por el sufragio femenino, estos partidos se ponen en contra y luego no inscriben mujeres en las listas electorales. Es decir, vemos que el progresismo, como siempre, el progresismo intenta boicotear las iniciativas por forzar una grieta. Exacto. Este es el punto, ¿no? Que en realidad lo malo no podía venir una ampliación de derechos de mano del peronismo cuando la ampliación de casi todos los derechos en la Argentina no vino del progresismo, sino que vino del peronismo. Y aparte ella odiaba esa cuestión de la limosna, de la indignidad del pobre. Claro, la caridad frente a la beneficencia frente a la caridad. Exacto, la caridad para ella era una humillación y ella detestaba la humillación del pobre. Ahí vemos esto, digamos, en los comienzos ya del gobierno de Perón aparece un conflicto del cual se ha hablado mucho,
porque existía la tradición de que la mujer del presidente, la primera dama, tenía que presidir la sociedad de beneficencia o ser parte de la sociedad de beneficencia. Sí. Y ahí recibió una serie de desprecios de parte de las damas de alta alcurnia, digamos. Claro. Y entonces Evita decide romper con todo eso, no solo porque no le gustaba esto muy bien lo que vos señalás, la beneficencia, que la consideraba indigna, la caridad, claro. La caridad, sino que además ella decide poner en acción sus propios mecanismos, y ahí es donde es muy cierto. Bueno, ahí aparece esta frase que ahí donde hay una necesidad nace un derecho, ¿no? Y esto tiene que ver con que la caridad implicaba que los sectores más o menos acomodados se sacaban de encima lo inservible y el pobre tenía que dar las gracias. ¿No? Exacto. Y que en realidad no era eso, sino que por el simple hecho, que estaba en el contexto de la comunidad organizada que era Perón, claramente, ¿no? El hecho de que formar parte de la comunidad implicaba una serie de derechos y la garantía de una calidad de vida que estaba asociada con el trabajo, ojo. Porque si nosotros vemos cuando lleguemos a la Fundación Eva Perón, la Fundación Eva Perón en realidad de lo que se ocupa es de la asistencia de aquellos que quedan fuera de las políticas públicas. Exacto. Pero a la mujer le da la posibilidad no solo de crear hogares para mujeres embarazadas y demás, sino de darles un oficio que pudieran ejercer desde su casa, de ahí las máquinas de coser y demás. La escuela de enfermería, por ejemplo. Es decir, formas de trabajo para que la mujer no siguiera en esa situación de amancebamiento y de dependencia. Creo que en ese aspecto, no sé, una debe haber sido una de las primeras mujeres que debe haber recorrido el país transmitiendo, no, porque no, una cosa es estar en Capital Federal y otra cosa es, por ejemplo, llegar a recorrer el interior. Yo creo con que el tren en Perón, famoso, ¿no? el famoso tren. Sí. Yo creo que ni el mismo Perón debe haber hecho el recorrido que hizo esta mujer. No, porque digamos tenía a su cargo toda la tarea social, tenía una tarea descargaba social, mucho Perón en ella, exactamente. La tarea social era como el rostro. ¿Qué te parece? Y no solo esto, sino que era en quien Perón podía confiar rápidamente, porque hasta el momento, digamos, del casamiento, Evita no tiene participación el 17 de octubre, más allá de los inventos un mito que dice que fue ella quien armó el 17 de octubre y sabemos que eso no sabemos es que no es así, pero sí en el año 47 la teníamos en la gira de la Dama de la Esperanza por Europa. Y esto no solo provocó resquemores y reacciones aquí, sino también en Europa, ¿no? La negativa de Franco para recibirla, como la sociedad y los sectores católicos más jerárquicos de la Iglesia se ponen en su contra, y realmente, y la frase célebre que le dice el Papa de entonces, ¿no? ¿A dónde lleva el camino de ayuda a los pobres? ¿No? Que se tenga cuidado porque el camino de la ayuda a los pobres muchas veces lleva a la muerte y muchas veces al descrédito. Sí. Pero esa visita que vos hiciste referencia cuando va a Europa, que digamos ya convertida en una representante oficial de la Argentina, ¿no? Pero no hay casi tiempo, porque vos fíjate que es interesante, porque tenemos el 17 de octubre en el 45, Perón gana la elección en el 46 e inmediatamente Evita pasa vertiginoso. De no tener una actuación política pública a tener un primer lugar en las relaciones internacionales de la Argentina en la Europa que venía saliendo de la guerra. Y digamos que para todo demostró estar a la altura de las circunstancias, ¿no? En ningún momento se la vio haciendo un papelón, siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Exacto. Y cuando va a esta gira a Europa a enfrentarse con todos esos prejuicios del viejo continente, además siempre supo marcar la diferencia, porque incluso se le ha criticado que estuviera en la España de Franco, una España a la cual Perón quería ayudar no por Franco sino por los españoles que estaban, y que hasta el día de hoy uno te podés encontrar con viejos españoles muy ancianos que recuerdan la ayuda de la Argentina y el cariño por Perón. Yo recuerdo una célebre casa de modas muy cara que vestía Eva Perón, que en su momento se le preguntó por qué había vestido siempre a actrices y a figuras importantes de la sociedad internacional y nunca reinas. Y el dueño de esta casa, no vamos a hacer publicidad, el dueño de esta casa dijo: yo vestí una sola reina
y esa reina fue Eva Perón. Qué Claro. Cristian Dior, me parece Sí, que bueno, sí. no lo quise Ahí está. decir. Bueno, Ya. pero hay que decirlo igual. Bueno, de cualquier manera es parte de un reconocimiento a Evita, ¿no? De Sí. cualquier manera, estando en España, ella supo marcar diferencia también con el no de manera grosera, ¿no? Pero sí marcar una diferencia con la conducta del régimen franquista, porque ella abogó, se dice, por presos políticos, por condenados a muerte, Sí. abogó para que fueran indultados, es decir, siempre tuvo una actitud humanitaria y esto es algo que muchas veces se oculta, ¿no? Se la pretende presentar como una especie de juguete o de figura decorativa de quienes Sí. la han intentado denigrar. Pero ella nunca tuvo un cargo público, por ejemplo. Claro. Claro, sí, ¿no? exacto. Y la acción de la fundación, que fue fundamental en la construcción de hoteles, de hospitales, escuelas, lugares de vacación para los pobres que nunca habían accedido a estos lugares, Nunca. de desarrollo Juguetes. social, los trenes de la salud que recorrían el territorio. Era Cuando impresionante la obra. después de la caída de Perón, los quienes lo habían derrocado arman una auditoría para ver el manejo de fondos. Hay unas declaraciones muy interesantes de dos mujeres de la alta sociedad que tienen que hacer la auditoría y que dicen que en la fundación era todo absolutamente transparente y que las faltas que se producen la hicieron los interventores que Claro. había designado a quienes derrocaron a Perón. Ese fue un dato importante. Y lo otro fue que era tal el odio que tenían por Evita que destruían los tubos de oxígeno y demás, Sí, simplemente porque No, tenían la sí. inscripción Las de la fundación. sábanas, porque tenían la inscripción de la fundación. Hay otro mito que yo quisiera desterrar, que es el que dice que Perón no la amaba de verdad, sino que la hizo una utilización, digamos, política de la imagen de Evita, cuando hay muchísimas cartas que acreditan lo contrario. Muchísimas cartas de amor, digo, entre ellos que acreditan lo contrario. Yo quiero leer cuando un pasaje, una cita de María Eugenia Álvarez, que era su enfermera más querida cuando ella ya Sí. está pasando sus últimos días, cuando ya está agonizante, que demuestra el amor que Perón tenía por Evita. Por Voy a ella. leer un poquito porque es realmente muy, muy emotivo. Ella, cuando ya está exhalando su último suspiro, que estaba al lado de Perón y de María Eugenia Álvarez, cito: después de guardar sus lágrimas en un pañuelo y su foto, vi que el general lloraba como un niño y llegó a decirme: ¿qué solo me quedo, María Eugenia? ¿Qué razón tenía ese hombre? A partir de ese momento su más fiel compañera ya no iba a estar más. La mujer que más lo amaba y respetaba en el mundo ya no estaba, y este hombre lloraba. Es tremendo ver llorar un hombre, nunca había visto llorar a alguien así. Ese hombre de la República, cómo lloraba sentado en la silla de su dormitorio. Sí. Esto demuestra el profundo Este mismo amor. relato es muy interesante Sí. cuando a Perón, después de mucho tiempo, le devuelven el cadáver de Evita. Un cadáver que para los que se dicen republicanos fue Estaba violado, mutilado. Ultrajado. Se realizaron ceremonias diabólicas en torno Sí. al cadáver. Bueno, y cuando Perón ve lo que ha quedado, el desecho de ese cadáver, bueno, se pone a llorar y dice algo así como que Evita no está muerta, que simplemente está dormida. Sí. Y cuentan que Perón estalla en lágrimas. Sí. Sí, Y sí. ya era un Perón de edad avanzada. Sí, sí. Que reacciona con enojo diciendo miserables, Sí. haberle hecho esto A un cadáver. cuerpo. A un cadáver. Pero Sí, esto y pasa. después se pone sí. a llorar. sí. Pero incluso antes que hace una de las apariciones y que ya no estaba bien, porque no se podía levantar, ¿qué piden? Que la peinen, que la arreglen, que le pongan un arnés Tenía para que- entonces que sale al balcón. Tenía que hacer una recorrida en el Tenía que auto ser- oficial, en el exactamente. auto presidencial y le ponen un un arnés arnés para para- que se pudiera exactamente, sostener de pie. realmente ese acto es acto de amor. Sí, Porque ella quiere decir, estoy a la par tuya, seguí adelante. Ujú. sí, es. Esto Sí, es algo que no compromiso. se ha entendido. Sí. Aparte, No, pero ella, ojo, que ella era a la par de su esposo ese día y salió.
Lo acompañó. Pero bueno, eso fue utilizado por los enemigos para decir, mirá, Perón, ella estaba débil, la sacó enferma. No, y en realidad era ella quien quería. Que quiso salir. No, claro. porque ella pide peinar y que la lleven el cabello, que la vistan, que le pongan, es decir, que la pongan bien, que le pongan lo mejor posible, lo mejor vestida y lo mejor peinada. Acompañó a su esposo diciendo, aquí estoy yo también. Para hacer una aparición que fuera, digamos, que la vieran bien, y no en el real estado en el que se encontraba, que ya tenía muy avanzada la enfermedad. Y que la temprana muerte, ¿no? Pensemos en una mujer de 33 años. Todo lo que todos los logros que había conseguido. Incluso la escena del renunciamiento, también. El denominado renunciamiento de Evita, que en ese momento era absolutamente inviable en términos políticos poder sostenerla en este lugar, y ella estaba muy mal de salud. Sí, ya estaba muy deteriorada. Pero hay un dato que me parece que es importante, que es que cuando se produce el golpe de Estado que derroca a Perón, hay una frase del almirante Rojas, cuando dice que el cadáver de Evita es, ahora sí como es, el arma más terrible que ellos no pueden enfrentar, porque Evita muerta es más peligrosa que Evita viva, que por eso no les queda más remedio que sustraer el cadáver y hacerlo desaparecer, porque el hecho de que quienes habían derrocado a Perón tuvieran en su poder en territorio argentino el cadáver, iba a implicar que no iban a poder contener la reacción popular. Exacto. Porque el pueblo podía soportar de alguna manera que hubiera habido un golpe de Estado y que Perón se hubiera retirado estratégicamente, pero lo que no podían soportar era que su Evita estuviera en manos de estos delincuentes que habían dado el golpe de Estado. Exacto. Claro. Y también todos los mitos alrededor de las que han cuidado el cadáver o cuidado, bueno, secuestraron. Secuestraron y profanaron el cadáver. Está la novela de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, en donde hace un despliegue. En general evidentemente hay partes de ficción, pero sí hay muchas cosas que son reales. Sí. Y bueno, fue otro capítulo del mito de Evita, ¿no? De ese mito viviente, ¿no? Aparte la obra de arte en la realidad, digamos. La obra de arte que había hecho también el embalsamador. El embalsamador Pedro Ara. Dicen que fue una de las obras de embalsamamiento más espectaculares que hubo. Se toma la decisión de embalsamar el cadáver un poco para convertirlo también en un símbolo, siguiendo el ejemplo de otros muertos embalsamados, ¿no? O de sepulturas ilustres, y se le da una ubicación en la CGT, que era el lugar donde, o mejor dicho, la eterna defensora de Evita, ¿no? La que más se identificaba con Evita era la CGT, era la que había propuesto su candidatura a vicepresidenta. Claro. Y bueno, el ultraje a su cuerpo era también una manera de impedir que se continuara ese mito, y también de ofender al movimiento obrero en su conjunto, ¿no? Sí. Y luego tuvimos otra etapa que es muy interesante, que es la vuelta definitiva del cadáver al país. Que fue otra novela. Otra novela. Primero la recuperación, porque el cadáver apareció escogido en un cementerio en Italia bajo el nombre de, si mal no recuerdo, María Magistratis. Magistris. Magistris. Sí. Y en donde hubo toda una serie de actuaciones y de gente haciendo buenos oficios para mediar entre la dictadura militar y Perón para recuperar el cadáver, y una vez que se lo entregan en Madrid en condiciones deplorables, después viene toda una segunda parte de la novela, que es traerlo a la Argentina, que también generó... ¿Y dónde ubicarlo? Claro. Era todo un... Pero lo peor es cuando muere Perón, y el tema era dónde colocar a cada uno, con Isabel como presidenta. También, claro. Porque Isabel, por lo que sabemos, ni Isabel ni López Rega querían que Perón y Evita estuvieran juntos, porque eso implicaba un debilitamiento de la figura de Isabel. ¿Qué papel jugaba Isabel si Perón estaba con quien tenía que estar, que era Evita? Exacto. Y ahí, bueno,
nuevamente, el hecho de distanciarlos y que uno fuera al cementerio de la Chacarita y la otra En Recoleta. Sí. Recoleta. Y después Justamente. con el traslado del cuerpo de Perón a la quinta quinta de San Vicente, en donde una vez más hubo interferencia, no sé si de la familia de Evita, que no quisieron que fuera trasladada. No conozco bien esa parte, no conozco, pero Sí. hay una intención, digamos, una aspiración de que De puedan que estar descansen juntos, Sí, claro. igual el cuerpo continúa embalsamado, reconstruido, obviamente, sus partes que habían sido, digamos, ultrajadas, tenía la nariz fracturada, le faltaba un dedo, ha sido reconstruido y Mira, continúa. yo recuerdo, ya que tenemos aquí a la compañera tucumana, en 2014 o 2015, estuve en Santa Ana, Sí, o el pueblo Santa del lado, que no me Sí, acuerdo sí, cuál sí. de los dos era, donde habían, con el golpe del 55, Sí. habían tomado el cadáver de Evita y le habían degollado. Perdón, el cadáver, habían tomado El busto. de El Evita busto. y lo habían degollado. Y resulta que la gente consiguió esconderlo. Ujú. Y se hizo el desenterramiento en ese momento, luego lo fundieron y lo terminaron atando con cadenas y hubo una celebración realmente que marcaba un poco esto, ¿no? De hasta qué muchos punto pueblos. llega la irracionalidad. No, No, pero hasta qué En punto muchos llega pueblos de la Argentina pasó esto. eso, sí. A eso voy, digo, ¿a dónde No, llega la el irracionalidad odio. de los que se dicen racionales? Hay Se ha como es, recuperado los bustos Sí. y estatuas bueno, en yo creo que cantidad hay un enorme Marcos de Avellaneda pueblos. que también le pasa lo mismo. Ujú. Y que hay una mujer que mientras están las tropas allá en Tucumán, ella hace una fiesta. Pero como estaba en la Plaza Independencia colgado y ya le habían arrancado, ella logra llevar la cabeza a San Francisco y esconderla para recuperar y armarlo cuando se vaya, digamos, el grupo que llega el grupo que va de Capital a Tucumán. Tucumán. Entonces esa Sí. mujer lo sustrae, lo lleva a San Francisco, Ujú. cosa que cuando se vaya no pueda enterrar completamente, que eso Eso es lo que pasó- tiene que decir. Pasó lo en que- muchos lugares. Sí. Sí, pasó Yo mucho. recuerdo, Sí. mi padre me contaba que en Lomas de Zamora, por ejemplo, Sí. retiraron el busto de Evita y de Perón, y personajes conservadores de Lomas de Zamora muy conocidos lo arrancaron con un jeep y se subían sobre el busto de Evita, que lo llevaban arrastrado, y se subían a caballo e iba dejando la marca del arrastre por todas las calles empedradas de Lomas y lo paseaban. Terrible. Como una muestra de, no sé, de venganza hacia un objeto inanimado, ¿no? Sí. Y hubo muchas de estas situaciones que marcaron ese odio desencadenado con la revolución de 1955. Sí. Pero bueno, la figura de Evita en ese momento era ocultada, era secuestrado su cadáver, pero ocurrió un fenómeno del cual también hay muchos que hoy lo han olvidado, pero los que tenemos algunos años más lo recordamos porque lo hemos visto, que es la proliferación de retratos de Evita en altares en las casas más humildes de toda la Argentina. Ajá. Era una Sí. figura Y devocional. realmente se convirtió en una santa para los sectores más humildes, Sí. que la tenían en un lugar destacado en sus casas, Con donde velas. comía la familia, Sí, sí. tenían un altar con velas, con La Virgen de Luján. con la Virgen de Luján, y con Evita. San Cayetano, con Hoy se distintos festeja la santos, Virgen de y la figura de Evita rodeada de la misma devoción que los santos reconocidos por la Era una Iglesia. figura devocional. Verdaderamente era una figura. Bueno, otra de las razones de la confrontación de la iglesia, ¿no? Del malestar, que no solo le había arrebatado la caridad, Claro. sino que luego que en un momento donde recordemos que incluso es ese momento donde empieza a aparecer el evangelismo acá en la Argentina, y porque la iglesia no estaba dando las respuestas al había puesto sentimiento popular, enfrente. se había puesto enfrente claramente, y ahí aparece la devoción popular hacia esta Evita que quieren convertir en santa y que a la cual, digamos, quieren canonizar, y la iglesia tiene una posición Claro.
Tal vez sea el turno de Francisco de revisar esto. Un acto, No, la verdad es que no. Sería una buena canonización idea. que no pasaba por procedimientos administrativos, sino que nacía del corazón de la gente que se había identificado de tal manera Es con que dicen con Evita, que ¿no? en su agonía, que fue bastante larga, de algunos meses, había vigilias de días enteros. Bueno, los funerales son... No, bueno, los Los funerales... funerales fueron espectaculares en cuanto a la asistencia. Yo creo que la en la asistencia historia y no hay... el cariño, la digamos, la congoja. conmoción. Sí. Aparte que creo que Llevó hacía varios mucho días, frío, fueron varios días. sí. Sí, Era Sí, una muy- época muy Muy fría. fría y la gente hacía el tiempo que iba a estar no sabían qué tiempo iba Y a estar. sintieron Y se muchos, sintieron como que habían perdido una figura protectora, Sí. ¿no? Hubo un cierto desamparo en el sentimiento popular. Y ahí yo quisiera, digamos, si no les parece mal, aludir a 2 o 3 cosas, digamos, que no son tanto de historia, sino de valoración, digamos. Sí. Ajá. Una es, nos han mostrado como 2 caras de Evita, ¿no? Incluso en el monumento que le han hecho en la Avenida 9 de Julio, ¿no? Esos 2 rostros, un rostro maternal, bondadoso, amoroso, y otro rostro iracundo, enérgico, Sí. incluso agresivo, ¿no? Entonces, incluso en las representaciones que se han hecho en las películas que se han hecho sobre Evita, Muy malas todas. muy malas Hay todas. hay una que no es mala, que en realidad no es sobre Evita, que es El Grito Sagrado. Ujú. El Grito Ah, Sagrado no la es vi. una película del año 53 o 54, que en realidad toma a Mariquita Sánchez, pero, digamos, de alguna manera como abanderada de los humildes, en el Qué contexto de las Ah, mira invasiones vos. inglesas. Mira vos, Y en desconocida realidad, esa. a través, claro, y era una película que Que hacía como un parangón entre... Claro, entonces, la película iba a ser presentada en el Festival de Mar del Plata, y lo que trataba de hacer, de alguna manera, era, a través de la figura de Mariquita Sánchez, reivindicar de Evita. reivindicar la Evita. Claro. Entonces, cada vez que aparecía Mariquita Sánchez, rodeada de los humildes y la terminología que utiliza. Ahora, lo gracioso de esto es que la película, bueno, no se terminó presentando en el Festival de Mar del Plata, al año siguiente lo derrocan a Perón, pero todos los años, como no tenían otra película para hablar del 25 de mayo, La pasaban. la pasaban en los cines y llevaban a los chicos de todos los colegios. Y los chicos de todos los colegios iban a ver a esa Mariquita Sánchez que era Evita, y cuando se pasaba en los horarios de adultos, la gente cantaba la marcha peronista cuando se mira apagaban vos. las luces. Qué Y quedó interesante como una anécdota. película notable que realmente vale la pena ver. Pero hemos visto una representación de una Evita que a mí realmente me desagrada cuando la presentan como un personaje resentido, enojado, como Sí, he visto como el de en algún... Esther Goris, Claro, esa exactamente, es como exactamente. la peor para Es mí. una representación muy desagradable de Evita. ¿m? Sí. O por lo Muy menos a mí desa- me a mí resulta tampoco. desagradable, porque Evita no era eso. O sea, que se haya peleado alguna vez con No importa. con alguna gente de la oligarquía, no la constituía en No. un ser iracundo, sino que era un ser de amor. Mi madre era muy chiquita, fue creo que mejor alumna, entonces la llevaron junto con otras mejores alumnos de distintas escuelas a conocer la Evita a la Fundación Eva Perón, que estaba creo que donde es la Facultad de Ingeniería, Sí. si mal no Sí. recuerdo. Estuvieron varias horas esperando porque era tremendo el trabajo. Sí. Y en el cual Evita iba a las 7 de la mañana y Personalmente. se quedaba hasta las 3 de la Sí. mañana. A los chicos los atendieron tipo a las 2 de la mañana. Los chicos obviamente ya estaban un poco cansados de esperar. Pero Claro. cuenta mi madre que cuando la conoció a Evita y la besó,
tuvo como una impresión muy fuerte, porque dice primero que era una persona angelada. Muy hermosa. Era era angelada su ella imagen. recuerda mucho, cuando cuenta esto, recuerda la piel delicada, blanca, hermosa muy de blanca, Evita, o a ella sí. le pareció muy hermosa, No, es que y así aparte la vio como una persona que estaba muy cansada, a pesar de eso, muy cansada, claro, era tarde. Estaba trabajando, y esto fue poco tiempo antes de morir. Claro, de que muriera. Bueno, ella en realidad comienza con sus problemas de salud en la gira europea. Claro. Ujú. Sí, A que partir se de ahí desmaya, tiene un ¿no? proceso de Claro, que declinación viene, que ella tenía quiere, que ver sí. con causas vinculadas también con las Con el condiciones, agotamiento. pero con las Claro. condiciones en que había vivido en su niñez, También. el tema de la alimentación, la sí. falta de acceso a la salud. Por eso pensemos que esa fundación creó todo el sistema hospitalario argentino. Pero hay una obra de teatro Eso que no es es de un- Victoria, Ujú. en donde no se la muestra así. Bueno, pero son ficciones. No. Pero Pero puede dentro de haber todo hay un excepciones. respeto. Lo que yo veo es que hay un respeto. Porque de pronto, a ver, la obra de teatro que está escrita, no hay en ningún momento. Sí hay un distanciamiento, hay una distancia cuando ella va a plantear el sufragio a otra mujer, pero dentro de todo con un respeto como que. Sí, es una creo obra que trata, que enfrenta que, a dos figuras sí. femeninas, Sí, que son Eva Perón pero con respeto. y Victoria Ocampo, Yo- dos exacto, figuras sí. muy antagónicas Sí. que bueno, las trata de confrontar para demostrar de alguna manera que pese a su antagonismo tenían cosas en común, lo cual es Sí, lógico, ¿no? Que pero sea, no, ¿no? Porque pero para fueron mí dos grandes mujeres. pero con respeto. Si bien representaban Sí. sectores sociales Totalmente y distintos. proyectos Sí. políticos distintos. Pero volviendo a Evita, hay además otra característica, que es su sensibilidad real frente al que sufre. Y hay una infinidad de anécdotas. Quizás para terminar podemos contar 2 o 3 anécdotas, ¿no? Sí. Porque Que ya nos queda ilustran, muy poco tiempo. sí, que ilustran que, digamos, no era una típica política que estaba cumpliendo una labor, sino que era alguien que sentía profundamente la injusticia, como ella dice en mi mensaje, ¿no? Yo crecí viendo injusticias y Ella sintiendo... fue producto de... Claro. Entonces, cada vez que veía una pequeña injusticia, aunque sea al pasar, ella reaccionaba. Y hay varias anécdotas sobre esto. Por ejemplo, se dice que un día iba en el vehículo que la transportaba a ella, y pasa por una calle donde había bancos. Y ve salir de un banco a una anciana, una viejita, llorando. Entonces le dice al chofer que pare. Le dice, ¿qué le pasó? No, porque parece que la habían maltratado en el banco. Entonces entra al banco prácticamente tirando abajo la puerta y pide hablar con el gerente y dice, ¿quién fue dice una palabrota que trató mal a esta señora? Y dice, bueno, le hace una levantada de peso que todo el banco se quedan callados, le solucionan el problema a la mujer inmediatamente. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. En este tren que recorría el interior del país, El tren sanitario. el tren, sanitario. sí, estaba Evita con todo su equipo, ¿no? Y el tren había parado en un pueblito perdido en Santiago del Estero. Entonces, para que se vea, digamos, la actitud real de Evita, ¿no? Porque esto no es algo hecho para que lo vean, ¿no? Sino algo Sí. que pasó en el interior de un vagón. Viene una viejita que viene del monte, con un sulky, cayéndose a pedazos, la pobre mujer, muy anciana, y le trae a Evita un pollo preparado por ella, y se lo da. Y entonces, como Evita justo en ese momento estaba ocupado, lo agarra un colaborador de ella. Sí. Y agarra el pollo y lo tira en un banco, así con desprecio, sí. en un banco del vagón. Y Evita lo ve y le dice... Vos acabás de tirar un pollo que esta mujer que no tiene para comer me lo ha traído a mí como una muestra de cariño, nos lo ha traído a nosotros, viene quién sabe del fondo del monte y vos tiraste el pollo, vos te bajás ahora mismo de este vagón, no estás más conmigo, y lo echó y lo dejó en Santiago del Estero.
Entonces era una actitud de dignificar realmente al humilde desde lo más chiquito. Sí. Hay una última anécdota que puedo contar ahora que que mencionaba Alberto la cuestión de la discriminación hacia los homosexuales, ¿no? En cierta oportunidad, bueno, Perón obviamente era un militar y tenía sus prejuicios también, ¿no? Y en cierta oportunidad estaba en una recorrida y se le acerca un hombre y le da un beso. Sí. Pero por agradecimiento, ¿no? Un hombre humilde. Entonces Perón le dice, ¿cómo me va a dar un beso así? ¿Usted qué se cree? Y lo trató mal. Entonces se iban alejando de ahí y Evita le dijo, pero Juan, el hombre te vino a dar un beso no para injuriarte o tratarte de maricón, sino porque te admira, te quiere. Andá y pedile ahora mismo disculpa. Y lo hizo parar, dar la vuelta a Perón y decirle, discúlpeme, estuve mal, le pido disculpa, estaba de mal humor. Bueno, estos son... Bueno, se nos fue el tiempo.